El 6 de septiembre de 1522 llegaba a Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano. Era la única de las 5 naves que, comandadas por Fernando de Magallanes, partieron del mismo puerto 3 años antes, con el objetivo de encontrar una ruta marítima que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico. La expedición suponía la culminación de un proceso de más de 2 siglos de exploraciones europeas más allá de su área de influencia, buscando un camino directo con los mercados de productos exóticos orientales. En este curso les proponemos un viaje a través del tiempo para conocer mejor los precedentes, los protagonistas y los principales hitos de una expedición que marcó un antes y un después en la historia global de la humanidad. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto. La última gran consecuencia de este proceso de expansión oceánica, que en cierta medida decimos que culmina en el viaje de Magallanes Elcano, fue el propio conocimiento de las realidades geográficas con las que se enfrenta. Y esta prolongación va a plantear a los europeos una serie de cambios. En primer lugar, en la propia visión del mundo, ¿sí? Acostumbrados a unos horizontes europeos muy cortos, ¿sí? Los viajes van a demostrarles que el mundo era mucho más grande y al principio ajeno también, y que la cantidad de islas y de otras circunstancias escapaban a lo que ellos pensaban, no digamos ya de las distancias que había que recorrer. En segundo lugar, también modifica esa visión geográfica en la propia concepción, diríamos, de las magnitudes geográficas. Todavía cuando Colón abandona Castilla para ir hacia el oeste, dice que va hacia el este. Es decir, había una situación, diríamos, fija. A partir de entonces comenzará y se terminará fijando que estas condiciones deben aplicarse, diríamos, al punto de vista del observador. Si va hacia una dirección o si va hacia otra. También en ese descubrimiento de la ecúmene va a producirse un cambio inicialmente muy grave, un choque, que es el de las condiciones astronómicas. Acostumbrados a navegar en el hemisferio norte, a guiarse por sus estrellas, en la aproximación al Ecuador y luego su superación va a crearle una serie de problemas. El propio Usodimare dice que si hubiese avanzado más, hubiese perdido la tramontana y uno hubiese tenido forma de navegar. Como digo, eso les obligará a ese cambio, ¿no? Adaptarse a nuevas condiciones, y va a ser, diríamos, uno de los hitos vitales. Todavía en nuestra época hablamos del paso del Ecuador cuando indicamos un cambio en nuestras circunstancias vitales. En aquel tiempo era algo realmente importante y los marinos lo marcaban con una serie de aretes como un acto. También, además de esos cambios en cuanto a esta circunstancia, se va a producir otro igualmente importante, que es el descubrimiento de nuevos paisajes. Los medievales habían heredado del mundo antiguo la idea de la división de la Tierra en climas, ¿no? Había 2 climas polares, 2 templados donde se podía hacer la vida, pero en medio había una zona perusta, calcinada, que no se podía atravesar. Estos fueron los grandes miedos de los marinos que no se atrevían a pasar el Bojador. Una vez resuelto y descubierto que al sur había también esos paisajes tropicales, pues diríamos van a ir encontrando esas nuevas realidades. Es decir, primero
muy verdes, luego irán desecándose hasta llegar al sur del continente africano. Como digo, todas esas prácticas van a ir enriqueciéndose por sus propios desarrollos técnicos y también por el encuentro de estos marinos del Índico, ¿no? Vasco de Gama recuenta cómo al encontrarse a este piloto Imagit van a intercambiar, diríamos, sus conocimientos sobre instrumentos, cuadrantes y otros, y también sobre las estrellas que cada uno conocía. Ahora, tal vez el principal de estos cambios de encontrarse en este nuevo mundo va a ser, digamos, la adaptación, la creencia, la promoción de la idea de la experiencia. Frente al peso de la autoridad de los antiguos, que había sido un lastre durante mucho tiempo, encontramos cómo los marinos van a poner primero en duda esos conocimientos y luego los van a sobrepasar. Diogo Gómez, este portugués que viaja hacia Cabo Verde y al archipiélago de igual nombre, va a decir que Ptolomeo, ¿no?, descubrió cosas muy importantes, pero lo que dice, por ejemplo, de los climas de la Tierra, se equivoca. Luego Duarte Pacheco Pereira va a ir de una forma más correcta, más educada, pero diciendo prácticamente lo mismo. Dice, efectivamente, empezamos el descubrimiento a partir del estrecho de Gibraltar, de las columnas de Hércules, donde Plinio y otros autores antiguos se habían parado. Por lo tanto, lo que ellos conocían era muy limitado y nosotros somos esos enanos que cabalgamos encima de los gigantes antiguos. Pero hay un paso todavía más, que es el vencimiento total de esa idea. Münzer, el viajero alemán, llegó a escribirle a Juan II de Portugal que era mejor desechar todas las ideas de los filósofos como Fraga y otros y sustituir sus especulaciones, sus imaginaciones, por la realidad de la navegación. Y en colofón de estas posturas, Duarte Pacheco Pereira va a dedicar todo un capítulo 11, si no recuerdo mal, del libro segundo del Esmeraldo de Situ Orbis, a destacar la importancia de la navegación en el descubrimiento de este mundo. Lógicamente, esta postura de atrevimiento luego se irá enriqueciendo porque las condiciones de navegación hacia tanto América como Asia, pues les va a exigir conocer, diríamos, el movimiento de las corrientes, de los tifones y otros elementos, e incluso preparar sus embarcaciones para nuevas circunstancias. Primero, las aguas calientes hacían que los cascos de madera se llenasen de parásitos, había que buscar lugares donde desembarcar, desempalmar, y luego también había que aplicar, diríamos, políticas de mare clausum, de no navegación, en estas épocas que, por el frío, por ejemplo, en la punta sur de América o de los tifones, había que pararlo. Por lo tanto, hay en este ambiente también un nuevo cambio que hará que todo esto que estamos hablando de la consecución de Magallanes Elcano tenga tras de sí una serie de elementos que lo explican y, por otra parte, un punto de partida a desarrollos, a navegaciones que van a llegar hasta el siglo XIX. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto.